Ya estamos de regreso en Contralínea Periodismo de Investigación con el maestro Aníbal García Fernández. Él es maestro y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y además estudioso de todos los fenómenos que tienen que ver con este poder económico, el poder que ha dominado en nuestro país y sobre todo, preguntarle sobre esta investigación tan importante que ha detectado 60 cabilderos que estuvieron presentes en el Parlamento Abierto en contra de la reforma eléctrica. Entre ellos pues había empresarios, incluso algunos de ellos pues abiertos, opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y por supuesto opositores a esta reforma eléctrica que finalmente el pasado domingo no tuvo éxito al no conseguir las 2/3 partes de los votos ahí en la Cámara de Diputados y con ello pues no se logró la mayoría absoluta, aunque era mayoritario el voto, pues no se consigue esto para que avance esta reforma en materia constitucional en el tema eléctrico. Aníbal, pues muchas gracias, maestro, por estar aquí en nuestro estudio. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo estás, Aníbal? Maestro Aníbal, licenciado en estudios latinoamericanos, maestro y doctorante también en estudios latinoamericanos, que, pues ha hecho un trabajo usted muy importante que tiene que ver con, con la cuestión de América Latina, México en América Latina, pero ahora también particularmente en el estudio de estas oligarquías vinculadas a sectores estratégicos como el energético y también incluso el minero. Pues gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues justamente preguntarle qué tan difícil ha sido encontrar estas redes, sobre todo porque el caso de Paolo Salerno nos revela y además nos alerta de qué tan inmiscuidos están en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, y cómo ellos mismos ocultan estos nexos. Por ejemplo, en el caso de Salerno, pues ha negado sistemáticamente estar representando los intereses de la transnacional italiana en él. Sin embargo, pues lo que representa él, pues sí tiene un nexo directo con esta multinacional que tiene intereses en México, pues abiertos en el sentido de aprovecharse de este esquema del autoabasto que ha resultado en un fraude a la nación, además una abierta ilegalidad. Hoy escuchábamos al presidente López Obrador decir que pues va a revisar ya todas estas permisos que tienen y en ese sentido, pues qué tan difícil ha sido, maestro, encontrar estos nexos, estas ligas con grupos económicos de poder para identificar los intereses que estaban detrás de estos 60 cabilderos. Bueno, lo principal fue hacer la revisión de todo el Parlamento Abierto, ¿no? Ahí en el Parlamento Abierto sistemáticamente se iban subiendo los currículums de todas las personas que iban ahí a favor y en contra. Y bueno, lo que hice básicamente fue revisar todos los currículums de ellos. En algunas ocasiones ponían información que era relevante o que los vinculaba con otro tipo de organizaciones o think tanks o incluso gente que había puesto en su currículum que tenía trabajos previos con el sector privado, ¿no? Entonces toda esta información de los currículums que ellos pusieron ahí, pues lo iba vinculando también con otra información que ya tenía de algunos think tanks en Estados Unidos y que tienen sus brazos también en México, que han tenido pues una presencia relevante, no solo en el actual gobierno de Andrés Manuel, sino también desde antes, con el sexenio de Felipe Calderón y con el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, básicamente fue eso. En algunas ocasiones hay gente que ocultaba información o que no la ponía completa. Tampoco sé si en el Parlamento Abierto se le solicitó un currículum bastante extenso. Yo vi currículums distintos. Había gente que ponía mucha más información, otros que eran muy, muy pequeños o muy cortos. Y había algunos que ponían, en algunos casos, publicaciones que tienen también en medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, esta construcción de esa red pues iba más o menos por ahí, en la cuestión de ir viendo la forma en la cual se habían vinculado previamente, o sea, años anteriores o incluso ahora mismo, ¿no? Yo en algún momento había detectado algunos think tanks que habían tenido presencia en México desde el 2008 con la reforma que se hizo en el sexenio de
Felipe Calderón, y posteriormente en la reforma del 2013 con Enrique Peña Nieto. En este caso, en 2008, aparecía mucho este Council on Foreign Relations, que es uno de los que hemos hablado en otras ocasiones, y que tiene también un brazo importante en México, que es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y que tiene también relación con el ITAM. El ITAM tiene ahí la Red Mexicana de Energía. Esta red del ITAM se vincula también incluso al mismo Paolo Salerno, que puso en su currículum que, bueno, él es profesor del ITAM, y que también hay otra gente del ITAM que ha salido y que ha engrosado las filas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchos de los que estaban ahí habían salido del ITAM. Entonces ahí se va haciendo este tipo de redes, de contactos, de gente que ha estado en distintos espacios y en think tanks a nivel internacional. En el caso del 2013, otro de los que fue bastante importante, pues fue desde luego el think tank, el Wilson Center, que había tenido mucha relevancia y que incluso lo pueden ver en su página de internet. Tiene estudios muy sistemáticos sobre el sector energético mexicano y sobre otros aspectos también. Y esto a mí me parecía relevante porque tiene un centro que es el Instituto México, y que, bueno, ellos delinearon mucha de la política energética que vino desde la reforma del 2013 con mucha más relevancia, y sobre todo pusieron algo que era importante y que incluso está en los documentos oficiales del gobierno cuando se aprueba la reforma del 2013. Lo importante con la reforma era garantizar la seguridad no del país, sino de América del Norte. Y eso es algo que incluso actualmente muchos think tanks están cuestionando, ¿no? La Brookings Institution, el mismo Wilson Center, el Council on Foreign Relations, el Inter-American Dialogue, son algunos de los think tanks que han hecho mucho lobby y que desde meses atrás, noviembre, octubre más o menos del 2021, ellos han puesto mucho hincapié en algo que se repitió constantemente en el Parlamento Abierto, que tiene que ver con que con esta reforma se promovían las energías sucias, que el medio ambiente se iba a ver afectado, que no es bueno para América del Norte este tipo de reformas. Ojo, no es para México, sino para América del Norte. Y bueno, este tipo de think tanks son los que tienen mucha presencia a nivel internacional y que también se puede vincular a partir de la noción de la puerta giratoria con el sector público y el sector privado. Maestro, ¿qué es lo que más le sorprendió al realizar esta red, este mapa sobre los intereses que se confluyeron, que se conjuntaron en los legisladores de oposición de derecha de este país para frenar esta iniciativa de reforma eléctrica? Se lo pregunto porque, bueno, pues hay personajes que era esperable que estuvieran, incluso hasta normal que estuvieran aquellos representantes de la Coparmex, aquellos representantes del Consejo Coordinador Empresarial, que de manera abierta y pública pues se han opuesto por convicciones ideológicas, por posición política y económica, a reformas de este tipo. Pero bueno, hay otros que prácticamente de manera subrepticia no sabemos exactamente qué intereses representen. O sea, hay algunos que decimos, bueno, representa al Consejo Coordinador Empresarial, representa a la Coparmex, representa a tal empresa, pero hay muchos otros que se hicieron pasar por supuestos consultores independientes que en realidad estaban defendiendo intereses de estas empresas transnacionales. ¿Qué fue lo que más le sorprendió al elaborar toda esta red en esta investigación académica que de manera tan rigurosa ha realizado? Bueno, me sorprendió sobre todo la cantidad de vínculos que habían. Yo, la verdad, en el ejercicio fui descubriendo y también me fui acercando mucho más a la forma en la cual trabajan. Por ejemplo, esto que les decía de las puertas giratorias. Hay gente que estuvo en el Parlamento Abierto, que había trabajado previamente en el Gobierno de México y que había estado vinculado a la delineación de la reforma energética del 2013 y que pasan, después de terminar su gestión o su administración, pasan al sector privado y ahí vuelven a tener trabajo, vuelven incluso, sobre todo, a llevarse la información que es de carácter oficial y reservada, y que no hay una legislación al respecto, ¿no? Incluso el mismo presidente ha dicho, bueno, hay que legislar sobre este tipo de cuestiones porque es muy sensible que se pase información que tiene el gobierno al sector privado, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, la cantidad, por ejemplo, de medios de comunicación que constantemente están consultando, le están haciendo entrevistas a estas personas que son consultores o son asesores o son expertos en materia energética y que vierten la información ahí o vierten su opinión
y que al momento de ir vinculando la forma en la cual dicen estar en contra de la reforma eléctrica en México, se va viendo cómo hacen esto que he comentado en otras ocasiones, que es la manufacturación de consenso, ¿no? O sea, ir ganando la mente y los corazones de la población para justamente hacerle creer que eso es lo que vale, ¿no? Que eso es lo que importa, que esa es la forma en la cual se tiene que decir y se tiene que ver las cosas, porque justamente son expertos, ¿no? No estoy poniendo en cuestión que no lo sean, sino la forma en la cual, a partir de distintos medios de comunicación, pues hacen este tipo de ejercicios. Y lo otro tiene que ver sobre todo con la presencia de Estados Unidos en el país, ¿no? En la red que hice ahí aparece la Cámara de Comercio Americana, aparece la Embajada de Estados Unidos y no aparece ahí el embajador Ken Salazar, porque bueno, obviamente la red era únicamente sobre el Parlamento abierto, pero si uno le da seguimiento sistemático al embajador en México, van a ver que se ha reunido con más de 6 gobernadores, que ha tenido reuniones constantes con miembros del Gabinete de México, que ha tenido reuniones con el mismo presidente, que ha tenido reuniones con gente del sector privado. Y bueno, eso tampoco es que lo oculten, ¿no? No hay un seguimiento así con lupa y sistemático, ¿no? Sino simplemente es incluso hasta ver su Twitter, ¿no? Ahí hay fotos en donde, bueno, si uno conoce a las personas se va a dar cuenta quiénes están ahí. Y ese tipo de seguimiento yo creo que es el que vale la pena también decirle a la gente, ¿no? Yo creo que es la relevancia de ejercicios como este, que ponen en síntesis una gran cantidad de relaciones de un proceso histórico que ha vivido México en los últimos 30 años y que es justamente quitarle la posibilidad de un desarrollo nacional que sirva sobre todo a los intereses de la población. Esto que menciona, maestro, del caso de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, pues es muy ilustrativo en el sentido de que pues tal vez sí no lo ocultan, pero tampoco es algo totalmente abierto, o sea, no se da a conocer la agenda que trae este personaje. Y bueno, que sabíamos que Estados Unidos tuvo un doble discurso en el caso de la reforma eléctrica, ¿no? Por una parte, un día decían que sí estaban de acuerdo, al otro día decían que no estaban de acuerdo, luego vinieron incluso con empresarios a gestionar aquí en Palacio Nacional directamente con el presidente a conseguir negocios para su propio empresariado, pues no es una agenda que sea del todo abierta. No, y bueno, eso es justamente lo que hacen la mayoría de las embajadas, ¿no? No publican la agenda. En algún momento eso se llegó a hacer sobre todo con la administración Trump, que días antes o una semana antes sí ponía la información pública en la embajada o en el mismo Departamento de Estado y decían ahí cómo iba a ser, por ejemplo, la agenda de la semana siguiente, ¿no? O que iban a tener una reunión. Ahora con la administración Biden, pues vuelven a esto que hicieron las administraciones estadounidenses en el pasado, ¿no? No se informa, eso es algo que es así, ¿no? O sea, las embajadas no suelen informar la agenda diaria, ni siquiera semanal, mucho menos mensual, sino que uno se entera hasta que, bueno, los medios de comunicación como el de ustedes, pues hacen este tipo de seguimiento y se revisa con quién tiene participación o en dónde estuvo o con quién se reunió, ¿no? Entonces, bueno, es algo que sucede constantemente y no solamente en México, ¿no? A nivel internacional, eso suele ser así. ¿Qué papel específico tuvo el gobierno de Estados Unidos? Ya estamos hablando de él, de esta participación que, como bien comentaba Nancy Flores, pues se trató de un doble discurso. El presidente de la República había dicho que había gobiernos que estaban incidiendo. Cuando le preguntaron si podía citar alguno, dijo el de Estados Unidos. No obstante, que también Ken Salazar había declarado previamente que entendía la iniciativa enviada por el presidente de la República de México, entendía el porqué de esta reforma. En este entramado que pudo revelar esta red, ¿qué peso específico tuvo este gobierno de Estados Unidos? Y también si hubo otros gobiernos extranjeros además de la estadounidense, y digo, sabemos en él, sabemos algunas cosas, pero los pesos específicos de los gobiernos en la intromisión de esta discusión de la ley de energía eléctrica. Bueno, en realidad ese es un proceso que es mucho más histórico, ¿no? O sea, para no irnos tan lejos, porque podríamos irnos incluso hasta la mismísima forma en la cual las empresas privadas, sobre todo petroleras, se hicieron del petróleo a finales del siglo XIX y todo lo que vino después con la expropiación petrolera.
Pero bueno, centrándonos justamente en lo que vimos ahora con la reforma eléctrica y lo que ha hecho el gobierno desde 2018, pues ha habido una gran cantidad de publicaciones del Departamento de Estado, del Departamento de Energía, e incluso ahora lo que se vio con mucho más relevancia fue lo que publicó el Instituto de Energías Renovables de Estados Unidos y que había filtrado Bloomberg en octubre del 2021, y el reporte que hizo este instituto no se publicó sino hasta enero del 2022. Y el problema es mucho más, o más bien la cuestión aquí es mucho más relevante, porque justamente muchos de los aspectos que concluía el informe que hizo el Instituto de Energías Renovables se usaron en el Parlamento Abierto para decir que si se aprobaba esta reforma, la CFE iba a ser la causante de la emisión de gases de efecto invernadero de una forma como si fuera, no sé, un país como el mismo Estados Unidos, que aporta una gran cantidad de gases de efecto invernadero en el planeta, ¿no? Lo cual no es cierto, pero bueno, se usó como argumento en el Parlamento, y también el mismo Departamento de Energía ha hecho mucha investigación al respecto, la misma agencia de Estados Unidos de Energía, el mismo Departamento de Estado que publica cada año su informe sobre el estado de las inversiones en los distintos países del mundo. Y en el caso de México es más relevante porque desde el 2018, incluso antes de que asumiera el mismo Andrés Manuel al gobierno, el Departamento de Estado ya había delineado cuál era o cuál, según su perspectiva, era uno de los puntos más problemáticos de la administración de Andrés Manuel, y era justamente el sector energético. A ellos les preocupa mucho lo que suceda con estos entes autónomos como la CRE, como la CNH o la misma COFES. Ellos decían, bueno, el problema va a estar acá. Y eso no es algo menor, ¿no? Justamente estos tres entes lo que han hecho es quitarle la posibilidad al Estado de que se pueda hacer una sola política energética. La Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos lo que habían hecho era quitarle mercado o quitarle la posibilidad a la CFE y a Pemex de que hicieran esta integración vertical y justamente abrir el mercado, que es lo que le interesa a Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, por lo menos estas tres cositas, y más allá de la embajada misma, el Congreso de Estados Unidos también, ¿no? Que ha hecho mucho, sobre todo varios congresistas del Partido Republicano y del Partido Demócrata, que han enviado constantemente cartas a Trump en su momento y ahora a Biden, pues justamente defendiendo sus intereses, porque detrás de ellos están cabilderos, detrás de ellos está el capital fósil, todas las empresas petroleras o todas las empresas ahora de gas no convencional, o incluso las mismas empresas eléctricas, ¿no? Que están totalmente vinculadas. Y algo que no queda acá en la red, pero que los trabajadores de CFE hablaron mucho al respecto de eso y que se puede consultar en el mismo micrositio del Parlamento Abierto, son justamente los fondos de inversión que están detrás de estas empresas. En el primer foro, si lo revisan, Manuel Bartlett mencionó ahí a los miembros que estaban del sector privado, les dijo, miren, el problema no es que nos enfrentemos entre nosotros, el problema es que cuando el mercado lo tengan ustedes, se van a dar cuenta que se van a enfrentar ustedes mismos a los fondos de inversión, que estamos hablando de BlackRock, que estamos hablando de Capital Group. O sea, estos fondos son los que concentran una cantidad enorme de recursos de inversiones que no solamente van al sector eléctrico, sino también van al sector inmobiliario, van al sector petrolero, en fin, tienen una gran ramificación de capital a distintos países y en distintos sectores. En esta red que presenta, maestro, pues podemos leer el nombre de Luis Serra Barragán, quien está conectado ya directamente a la USAID a través del financiamiento que da Estados Unidos, y podemos ver otros que pudieran ser identificados como personeros del gobierno estadounidense. Usted nos decía, en esta red no vamos a ver a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos. Sin embargo, los intereses de Estados Unidos sí estuvieron presentes en la discusión del foro de este Parlamento Abierto, en estos foros que se estuvieron haciendo entre enero y febrero pasados. Y bueno, también leemos el nombre de Óscar Bernardo Campo Albarrán, también por supuesto de Edna Jaime Treviño, que está vinculada a México Evalúa, que recibe financiamiento nuevamente de la USAID. Es decir, vemos cómo los fondos estadounidenses tuvieron de alguna manera voz en el Parlamento Abierto a través de estos personajes.
Sí, el caso de Luis Sierra Barragán es bastante relevante porque él puso en su currículum, o sea, eso es algo público, no me metí a investigar más, sino simplemente a revisar el currículum que ellos pusieron y ellas pusieron en el Parlamento Abierto. Él puso ahí que había recibido financiamiento de la Fundación Naturgy, que había recibido financiamiento de SAID, que había recibido financiamiento de la Fundación Atlas, que bueno, la Fundación Atlas tiene un largo historial de injerencia en América Latina, no solamente en México, porque también tiene presencia en México y sobre todo en varias universidades a nivel nacional, con jóvenes de todo el país, pero bueno, él puso eso, ¿no? Y ya en el momento en el que uno hace la relación de la cantidad de financiamiento que tiene la USAID en México, pues es bastante grande. O sea, no se limita únicamente a organizaciones de la sociedad civil como México Evalúa o el mismo IMCO. También hay en el rubro de protección al medio ambiente, hay incluso hasta iglesias que son evangélicas. O sea, es una gran cantidad de financiamiento que hace la USAID y que si uno se va a la parte histórica, este tipo de actividades que hace la USAID desde la década de los 90, antes lo hacía la CIA. Y ellos lo han declarado, ¿no? La misma NED, la National Endowment for Democracy, pues bueno, se crea justamente a partir de que cambia todo el contexto internacional con el término de la Guerra Fría y se dedican a hacer este tipo de actividades y de financiamiento. La USAID, incluso desde el 2010, por no irnos más atrás, tiene una gran cantidad de financiamiento que se hizo a organizaciones, a instituciones, para delinear la política pública, por lo menos en el sector energético. Y eso se hizo mucho más fuerte a partir del 2013, perdón, con la reforma que hizo Enrique Peña Nieto. Y bueno, ese tipo de vínculos se pueden rastrear desde ahí hasta la fecha. Por ejemplo, el caso más emblemático, creo yo, es el caso del IMCO, que hizo mucha política pública cuando estaba el debate muy escaso de la reforma del 2013 y después con todo lo que vino. Ellos defienden constantemente el modelo energético que tiene el país, que desde luego no beneficia para nada a la población y al país y al desarrollo nacional, pero bueno, ellos van haciendo este tipo de cuestiones. Hace un momento mencionabas a alguien de México Evalúa. Bueno, hace poco hubo un evento en el Wilson Center en donde estuvo gente de México Evalúa y también tienen publicaciones en otros espacios en Estados Unidos, que justamente eso es algo que acá no queda muy explicado porque no era el objetivo principal, pero algo que sí han hecho constantemente, incluso desde hace por lo menos unos 60 años, es en Estados Unidos intentar de convencer a la gente de que lo que se hace en otros países es bueno o tiene razones y justificaciones para la población estadounidense. Eso se hace, por ejemplo, con la revista Life. Hay muchas investigaciones académicas al respecto de la forma en la cual desde la Guerra Fría la revista Life les iba diciendo a la población estadounidense es bueno que intervengamos en tal o cual país. Y eso se sigue haciendo con otros modos, con otros discursos, pero se sigue construyendo esta misma retórica de que es bueno que otros países tengan, por ejemplo, un mercado energético abierto porque va a ser bueno para la población estadounidense. Ese tipo de aspectos no están en la red, pero sí es bueno recalcarlo porque también se hace en Estados Unidos, ¿no? Hay una revista que es America's Quarterly, que bueno, ahí hay publicaciones de gente de México Evalúa constantemente e incluso también de gente que va más allá del país y en América Latina. En el caso, por ejemplo, del golpe de Bolivia del 2019, muchas de las publicaciones que avalaron el golpe están ahí. Entonces, bueno, ahí hay algo a investigar sobre la forma en la cual los medios de comunicación a nivel internacional van creando consensos y van tergiversando también la verdad y la realidad. Y es que son medios de comunicación que son extensiones de poderes políticos o económicos y que, bueno, pues precisamente de lo que tratan es de generar, como dice maestro, un consenso para justificar la promoción de este tipo de intereses. En México, particularmente, ¿qué le dice esta radiografía que ha hecho de la oligarquía mexicana? Aquí, la local, ya mencionaba hace un momento al IMCO, citaba al IMCO, pero este IMCO, que de acuerdo con sus propias investigaciones, es el articulador. Podríamos decir que incluso de Mexicanos contra la Corrupción y de muchos otros organismos que se han opuesto de manera sistemática a cualquier tipo de iniciativa
que tenga un carácter de beneficio colectivo, de beneficio social o de beneficio nacional. Lo que han tratado ellos ha sido de imponer los intereses privados, y cuando decimos los intereses privados no son los intereses, no sé, privados de todos, no, privados son intereses privados de los grandes empresarios, del gran sector empresarial, quienes dominan este país. ¿Qué papel ha jugado el Vinco y quiénes son los que integran, desde su punto de vista, esta oligarquía mexicana que ha hecho confluir sus esfuerzos en este instituto? Bueno, haciendo síntesis de todo lo que acontece en los últimos 30 años y cómo se concatena, sobre todo con el IMCO, yo diría que es la gente y sobre todo las empresas que se han beneficiado de los últimos 30 años del neoliberalismo en México, de todas las privatizaciones, de toda la venta de empresas que eran parte del Estado y que las fueron vendiendo a un precio mucho más bajo, como fue el caso, por ejemplo, de Telmex, pero también de todo el sector siderúrgico en México, ¿no? Para no irnos tan lejos, o la forma en la cual fueron desbaratando y fragmentando al mismo Petróleos Mexicanos, ¿no? Para dejarle justamente mercado a los privados. Y bueno, ahí mismo en el IMCO pues confluyen todo este tipo de organizaciones como el Consejo Coordinador Empresarial, las empresas y sobre todo los empresarios que están detrás de ellos, el mismo Consejo Mexicano de Negocios, porque ya no es de hombres solamente, ¿no? Ya también hay mujeres ahí. Entonces, este tipo de cámaras empresariales son las que están detrás de este tipo de instituciones, ¿no? Y sobre todo estamos hablando de una burguesía que es dominada. Me refiero a que es dominante a nivel nacional, pero dominada a nivel internacional, y eso se nota muy claramente cuando dejan de tener intereses netamente nacionales y son sometidos a los intereses sobre todo de América del Norte, que básicamente son los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí tiene mucha más relevancia, por ejemplo, hacer investigación o ir vinculando la forma en la cual el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se firma desde 1994, va cambiando también la composición de la misma clase empresarial mexicana y también va modificando al mismo Estado, ¿no? Entonces ahí es ya cuando se vinculan varios aspectos, por ejemplo, en este caso como fue la reforma eléctrica, la forma en la cual se han ido modificando las mismas relaciones de poder dentro de la misma burguesía mexicana, porque hubo unos que se beneficiaron más que otros, pero bueno, siguen teniendo los mismos intereses, ¿no? Que son justamente los de un porcentaje de la población muy menor y que ha resultado pues en unos aspectos desastrosos para el país, ¿no? Y bueno, aquí en este mapa, en toda esta estratagema que estamos viendo que logró usted pues dilucidar, ¿no? También vemos los medios mexicanos, ¿no? Porque ya nos hablaba de cómo en toda esta manufacturación del consenso, pues también hay medios extranjeros, pero en el caso de los medios mexicanos podemos leer que están Nexos, Arena Pública, Animal Político, también Reforma, Excelsior, El Financiero, Petróleo y Energía, Expansión, Milenio, en fin, o sea, toda esta parte del papel de los propios medios de estar insistiendo en estos mensajes, incluso con algunas noticias falsas, ¿no? Con toda esta manufacturación también de información que no necesariamente es verdad, diciendo que esta reforma pues era nociva para el medio ambiente, que no proponía lo de las energías limpias, sin realmente ver el fondo de la propia reforma, sin meterse al tema de la soberanía y también de los intereses transnacionales que están detrás. ¿Qué papel han jugado estos medios de comunicación? Bueno, justamente esto que mencionaba antes, ¿no? La forma en la cual hacen entrevistas a expertos y que van vertiendo ahí una serie de argumentos en contra de la reforma eléctrica en este caso, pero también se vio con la ley de industria eléctrica del año pasado, con la ley de hidrocarburos, que también eso es algo que ya se venía viendo desde antes, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay varias revistas que aparecen ahí en la red, que son revistas especializadas, por ejemplo, Petróleo y Energía, que tiene también publicaciones que no son solamente en contra, ¿no? Sino que también son de gente experta que, bueno, vierte otro tipo de críticas que tampoco son tan, digamos, tan proempresariales o tan pro de ir defendiendo los intereses de las grandes empresas. Hay gente que está también ahí participando y que, bueno, tiene otro tipo de opinión, pero son especializadas. Y el problema, o más bien la cuestión acá, es la forma en la cual se van tejiendo
las redes ahí con estos medios de comunicación y cómo retoman la información. Ese yo creo que es uno de los puntos más relevantes en cuestión, por ejemplo, de que tenemos acá periódicos de circulación nacional, ¿no? Sale en algún punto en lo Universal, sale también, por ejemplo, gente que estuvo vinculada al Reforma, no actualmente, sino previo. Sale gente que está vinculada, por ejemplo, al Financiero, que bueno, el Financiero también tiene una vinculación, por ejemplo, con Bloomberg, que ya habíamos hablado antes de eso. Entonces ahí se va viendo la forma en la cual van haciendo esta cuestión que mencionaba de manufacturar el consenso, ¿no? O esto que mencionan en las mañaneras también como nado sincronizado, que es, bueno, ir poniendo la información de forma sincronizada los mismos días o incluso con días previos o después, pero bueno, van manteniendo una agenda constante para que, bueno, eso vaya caminando y posteriormente, pues la gente que sobre todo se informa, tenga este tipo de información pues a la mano, ¿no? O sea, información que a veces es falsa o que a veces está sesgada o que incluso solamente dejan una parte de la información para ponerla ahí y no se relaciona, por ejemplo, a veces con el titular, que eso es otro que se ha visto en la gente que hace investigación sobre medios de comunicación. A veces el titular no corresponde con la información que viene ahí. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones son las que están ahí y que se vio ahora con el Parlamento abierto de la reforma eléctrica. Maestro, ¿y de qué tamaño es el golpe que le han dado a la sociedad, a los intereses nacionales, estos cabilderos, estos representantes, esta oligarquía que aparece en esta red que usted ha elaborado? Y se lo pregunto porque, bueno, pues lograron detener una iniciativa que era prioritaria del actual gobierno, pero por otro lado también la Suprema Corte de Justicia ha señalado que está vigente la ley de la industria eléctrica que vendría a tratar de subsanar muchos de los aspectos que iban a quedar ya más en firme con la ley que fue desechada el domingo pasado. ¿De qué tamaño realmente cree que pudieron incidir pues en los destinos de la nación mexicana con respecto a su sector eléctrico? Bueno, ahí yo creo que esa pregunta hay que revisarla mucho más, ¿no? Yo la verdad, elementos así para ver la forma en la cual realmente incidieron, pues no los tengo, ¿no? De hecho, eso es justo algo que se tiene que legislar, que es la forma en la cual estos cabilderos tienen incidencia con los congresistas. O sea, se sabe, por ejemplo, quiénes están ahí, está esta lista que ustedes han revisado también, ¿no? De la gente que está registrada para ver en el Congreso o en el Senado. Pero bueno, no se dice a qué acuerdos llegaron, no se dice cuándo se reunieron, no se dice qué se discutió, no se dice, por ejemplo, si eso tiene alguna finalidad con una propuesta de ley. O sea, nada de este tipo de cosas están ahí, ¿no? Entonces, justamente todo esto yo creo que tendría que llevarnos necesariamente a una discusión pública para revisar este tipo de prácticas que son históricas, no son nuevas, pero que sí necesitan sobre todo legislarse para justamente transparentar mucho más y así poder conocer cuál es realmente la capacidad de incidencia que tienen en las leyes mexicanas y sobre todo con congresistas o con senadores, ¿no? Yo creo que eso es algo que tendríamos que discutir mucho más. Y bueno, justo sobre este mismo tema, maestro, pues en el caso de Paulo Salerno me parece que es como lo más, el ejemplo más claro de lo que no se dice, porque pues él participó en un foro el 25 de enero, ¿no? El foro 6 de este Parlamento abierto. Sin embargo, lo vimos el 11 de abril en una curul de la Cámara de Diputados, asesorando en este caso a la diputada Edna Díaz, ¿no? Una diputada perredista, y al mismo tiempo él tiene que reconocer públicamente, ya que fue, señalado por ser gestor de Enel. En este caso, él dice, no soy gestor de Enel, soy asesor técnico por parte de Va por México, y en ese sentido reconoce tener un nexo con estos partidos PRI, PAN, PRD que forman parte de este engendro llamado Va por México. Y recordar también que en el caso de Va por México, pues quien patrocina esto es Claudio X González Guajardo, o sea, ni más ni menos otro grupo económico importante de México, ¿no? En ese sentido, pues preguntarle qué tan poco transparente ha sido la labor
labor de los cabilderos que lo vimos meses después, 2 meses y medio después, siguiendo con estas labores de gestoría para impedir que trascendiera la reforma eléctrica. Bueno, justamente ahí está el vínculo mucho más expreso, ¿no? Muchos de los cabilderos o de estos lobistas justamente quedan detrás, ¿no? No lo solemos ver. No es gente que sobre todo se atreva a pararse en una cámara como es el Congreso, como si lo hicieron acá. Esto fue un error bastante gravísimo porque justamente nos dejó ver la forma en la cual trabajan constantemente. Esta gente no deja de trabajar, ¿no? O sea, no es que se paren un día o 2, 3 días, tengan reuniones con congresistas y ahí lo dejen, ¿no? Sino que es un trabajo constante y no dejan de estar constantemente vinculados a congresistas o a la gente que delinea la política pública a nivel nacional, no solamente en el sector eléctrico. Entonces, este tipo de cuestiones, pues, justamente nos permiten conocer la forma en la cual partidos políticos tienen vínculos con empresas, tienen vínculos con incluso hasta los mismos, no recuerdo cómo se llaman estos, como la gente donde está justamente la parte jurídica, ¿no? Que es lo que más importa, porque justamente acá de lo que se trata es de amarrar las leyes para que no se puedan después tirar, ¿no? Como había sucedido, por ejemplo, con la reforma del 2013, que es bastante complicado darle revés, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de aspectos son justamente relevantes, van a pasar a la historia como un vínculo más que tienen estos partidos políticos, no solamente con cámaras empresariales, sino con ya justamente miembros o, en este caso, lobistas que vienen a defender empresas extranjeras, ¿no? Doctorante, maestro y doctorante en estudios latinoamericanos, Aníbal García Fernández. Bueno, pues vimos a estos cabilderos en estos parlamentos, quienes tuvimos la oportunidad de seguir los debates, de seguir las discusiones. Pues realmente vimos que desde mi punto de vista perdieron el debate. Desde mi punto de vista creo que no lograron en realidad convencer los diputados que votaron junto con ellos en contra de esta iniciativa, pues lo hicieron por consigna. Cuando fue el debate vimos que prácticamente fue de oídos sordos. En realidad ellos les dijeran lo que les dijeran, presentaran los argumentos que presentaran, en realidad ya habían tomado una decisión de no apoyar esta iniciativa de reforma a la ley eléctrica. Y también si nosotros pudiéramos preguntarle a la población si estaba de acuerdo con esta iniciativa, pues nos daríamos cuenta que alrededor del 70% o probablemente más apoyaba esta iniciativa. Y resulta que 223 legisladores que votaron en contra tiraron toda una corriente de opinión y toda una intención, en este caso del Estado mexicano, por recuperar desde la Constitución un sector estratégico. Usted, como estudioso de sistemas políticos, no solamente que el mexicano, sino América Latina, ¿qué opinión le merece que 223 personas hayan podido detener esta reforma, apoyados por esta red de cabilderos que usted ha revelado, pero ellos pudieron detenerlo? ¿Necesitamos una reforma del poder legislativo en México? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, justamente esta es la democracia que nos han dejado con la serie de reformas que han hecho en las últimas 3, 4 décadas, ¿no? Es una democracia bastante restringida, una democracia que no es participativa, que sobre todo es delegativa, ¿no? O sea, constantemente vamos a dejar el voto cada 3, cada 6 años. Elegimos a nuestros gobernantes en distintos niveles del ámbito político nacional, a nivel estatal, federal o municipal, pero simplemente se queda ahí. Después ya no sabemos qué es lo que legislan, después ya no sabemos cómo gobiernan. Es muy complicado que la población en general pueda saber de primera mano qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y en este caso yo creo que algo relevante que está sucediendo ahora con este sexenio es justamente las consultas. Eso es algo que cambia totalmente la dinámica de una democracia delegativa a una democracia más participativa, en la cual pues no solamente es ir a vertir el voto por una consulta respecto a un tema muy específico, sino justamente debatir, justamente que haya debates a nivel público para que la gente se informe, que haya
mayor vinculamiento con medios de comunicación para que la gente tenga también la información de qué es lo que se va a discutir. Y por ejemplo, eso se vio ahora con la revocación de mandato. Si uno hace el contraste, por ejemplo, con esta revocación de mandato con la consulta al juicio expresidentes, pues se va a dar cuenta que ha ido aumentando la cantidad de población que participa en este tipo de ejercicios. Entonces, en la medida en la que se vayan dando, pues justamente se hace esta democracia más participativa, pero sobre todo también va jalando a la gente, ¿no? No solamente con una postura a favor, sino también con una postura también en contra, ¿no? Hubo gente que participó y dijo, bueno, yo no quiero que se juzgue expresidentes, o yo no quiero, más bien yo quiero que el presidente no siga en su... en su encargo, pero bueno, este tipo de participaciones ciudadanas pues justamente nos van dando este tipo de elementos para saber que la población se quiere meter, se quiere involucrar mucho más y que también tiene la capacidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora en el Congreso, cuando el domingo se estuvo debatiendo la ley eléctrica, la cantidad de población que estuvo al tanto de la transmisión fue algo inédito. O sea, nunca antes había visto tanta población tan metida en este tipo de debates como fue el de la reforma eléctrica. Entonces, en la medida en la que se vayan haciendo, pues tendremos también otra forma en la cual tanto medios de comunicación como población, como los mismos gobernantes y partidos políticos van a tener que cambiar. Y ahí es cuando va a cobrar mucho más relevancia en la forma política que tiene el país, en la forma en la cual la administración pública se lleva a cabo, porque vamos a tener mayor capacidad de incidir en ello, ¿no? Claro. Pues ojalá que los medios de comunicación también hagan su parte, ¿no? Porque hasta ahora se han mantenido con esta visión de estar mintiéndole a la sociedad, de estar pues en un discurso, en una narrativa que es contraria a la realidad. También quería pues destacar de este esquema que nos presenta, maestro, como el caso de la CRE, de esta Comisión Reguladora de Energía, pues es como el más evidente de cómo exfuncionarios, exservidores públicos fueron cabilderos ahora en contra de esta reforma eléctrica. Y lo destaco porque usted ha identificado, en este caso, cuatro personeros, ¿no?, que estuvieron trabajando en la CRE. Se trata de Francisco Javier Salazar Díez de Solano, también José María Lujambio, Francisco Barnés y Montserrat Ramiro Jiménez. Estos a su vez se han vinculado ya con otros intereses, y esto nos lleva al tema de las puertas giratorias. O sea, esta parte donde los funcionarios ya cuando dejan el cargo público pasan directamente a otros intereses, se llevan esta información privilegiada, como nos decía al principio, información estratégica, en algunos casos secreta, ¿no? Información que solamente debería de estar en manos del gobierno, en manos de quienes están al frente de la administración pública, y no existe ningún seguimiento por parte de México, de sus instituciones, para ver qué tanto beneficia esta información a las empresas, porque sería muy ingenuo pensar que estas personas actúan con ética, ¿no? Y más viéndolos ahora en este ejercicio del Parlamento abierto, pues claramente defendiendo intereses privados, intereses particulares, intereses extranjeros y contrarios a la soberanía nacional. Entonces, ¿usted cómo ve esta parte? O sea, ¿cómo ve esta fuga de información masiva? Porque no tenemos las leyes, pero además porque a nadie le interesa, ¿no? Recientemente vimos, el presidente había propuesto 10 años, ¿no? En 10 años no te puedes contratar. O sea, no es que no te puedes contratar con nadie, es que no te puedes contratar con alguien que esté vinculado al sector donde estuviste, en el sector público, ¿no? Alguien del sector privado que esté vinculado al sector público. Entonces, pues claro, te podrías ir a otro tipo de industria, ¿no? Pero ahora se cancela esta posibilidad de los 10 años y pues sí, seguimos sin leyes que defiendan esta información privilegiada, defiendan pues estos intereses mexicanos soberanos. Claro, justamente el tema de las puertas giratorias es algo que se discute bastante en otros países, porque permite justamente mantener los intereses de una élite. O sea, acá por ejemplo en el caso de la CRE se nota bastante cómo pasaron de una función pública en un organismo autónomo creado bajo el neoliberalismo que supuestamente iba
a regular una parte del mercado que era el energético, pero cuando empezamos a ver cómo se va desenvolviendo las funciones que tiene este órgano autónomo, pues vemos que tiene vinculación justamente con el sector privado, ¿no? Y acá no solamente es la información, que también es muy importante, pero el otro aspecto también tiene que ver con los contactos y los vínculos, esos se mantienen. Y el problema acá es que no hay tampoco algo que nos permita saber qué tantos vínculos tienen con los contactos, ¿no? Con la gente que se queda ahí, con cuadros medios dentro de los organismos autónomos o mismo en paraestatales, por ejemplo, con Pemex, ¿no? Hay gente que sigue trabajando ahí en espacios del mismo Pemex o de la misma Comisión Federal de Electricidad, y que bueno, no sabemos cómo se desarrollan este tipo de contactos, si lo siguen teniendo, si no lo siguen teniendo, qué información se sigue filtrando, en fin, son una gran cantidad de preguntas, porque justamente lo que hace todo este tipo de cuestiones es abrir una caja de Pandora, ¿no? En la cual podemos preguntarnos una serie de aspectos que bueno, están ahí pero que no los vemos, ¿no? Entonces, al momento de hacer este tipo de ejercicios, de ver quiénes estuvieron vinculados a think tanks, quiénes estuvieron vinculados a empresas privadas, quiénes hicieron sus propias consultorías, porque eso también es algo que sucede ahí. Hay gente que hace su consultoría, como el mismo Paolo Salerno, que tiene su propia agencia o su propia consultoría. Bueno, este tipo de aspectos justamente nos dan para ver y preguntarnos qué tanto se llevan de información, qué tantos contactos siguen teniendo y por qué tenemos gente que puede pasar del sector público al sector privado sin ningún problema, ¿no? O sea, eso es algo que justamente nos permitiría tener un mayor control de la gente que está ahí en puestos claves, ¿no? Y que no solamente se aplica para la gente que estuvo, desde luego, en los órganos autónomos, sino también en otro tipo de espacios. Por ejemplo, gente que pasa a instituciones que fueron expresidentes, como el mismo Felipe Calderón, que forma parte de una empresa como Iberdrola, o la misma Georgina Kessel, que estuvo en la Secretaría de Energía cuando estaba el expresidente Felipe Calderón, y que eso pasa como si fuera cualquier otra cosa más en la vida política de este país, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de aspectos justamente nos permite preguntarnos y cuestionarnos la relevancia que tiene legislar al respecto sobre las puertas giratorias. En este sentido, maestro, no sé si pudo detectar en esta red que ha elaborado, pues, a personajes vinculados, por ejemplo, a GEA, a Estructura, también otro think tank especializado, digamos, en el sector petrolero, porque precisamente está hecho o está constituido por exfuncionarios, la mayoría exfuncionarios del calderonismo, y que han estado vinculados. Es un ejemplo, podríamos decirlo incluso que hasta grotesco, en el sentido de que, pues, quien promueve o uno de los principales impulsores e integrantes de este grupo, pues es, por ejemplo, Guillermo Valdés. Está, por supuesto, Jesús Reyes Heroles, Mauricio González, pero en el caso de Guillermo Valdés, pues él fue director del organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, con todo lo que ello implica, con toda la información que pudo obtener estratégica del Estado mexicano, y que ahora ya supuestamente en el sector empresarial o consultor, bueno, pues defiende ese tipo de intereses con información que él se llevó. ¿Detectó a estos personajes en esta red? Bueno, acá en la del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica no aparecen, pero sin duda que si uno va investigando y ampliando la investigación, pues en algún momento van a salir, porque como decías, es gente que estuvo vinculada a la administración pública, ¿no? Y que pasa al sector privado y bueno, ellos siguen trabajando para seguir manteniendo sus intereses. Por eso decía que el tema de las puertas giratorias justamente lo que ha hecho es permitir que esta gente, que esta élite de poder, como decía el sociólogo estadounidense Greg Mills, se mantenga justamente en las altas esferas del poder público y privado, ¿no? En las empresas privadas que también hacen negocios con el Estado y se sirven del mismo Estado, como es lo que hemos visto en México en otros casos, como por ejemplo el mismísimo Pemex, que tiene a gente vinculada a think tanks en Estados Unidos y que están ahí como pasando de largo sin que la gente en México lo sepa, ¿no? Entonces, bueno, si uno amplía más esta red, desde luego que van a salir ahí los vínculos con gente que estuvo en Pemex, en la misma Comisión Federal de Electricidad, en la Secretaría de Energía o en este caso, como mencionas, en el CISEN, creo que es, ¿no? Así es, en el antiguo CISEN.
Y maestro, también esta parte del tráfico de influencias, ¿no? O sea, destacar que cuando se llevan contactos pueden acabar haciendo tráfico de influencias, que es esta otra vertiente de la corrupción, ¿no? Donde te aprovechas de los nexos que tienes al interior de la industria, más bien la industria tiene al interior del gobierno y en ese sentido consiguen mejores contratos o en algunos casos permisos o algún tipo de prebendas por parte de la iniciativa privada por precisamente tener estos contactos. ¿Qué tanto falta también en esa materia revisar cómo trafican influencias estos que acaban yendo por esta puerta giratoria del sector público al sector privado, saltando de uno a otro y hasta dónde se podría probar? Porque también mucho de esto pues queda en lo oscurito, o sea, no solo es que no veamos a los cabilderos todo el tiempo cómo actúan, sino que en general todo esto queda por debajo de la mesa. Claro, yo creo que ahí has dado con uno de los aspectos así torales, ¿no? Es muy difícil comprobar, es muy difícil hacer esta, digamos, triangulación de información que nos permita decir, claro, hay argumentos y hay razones para poder decir que estas personas se han beneficiado del sector público y se lo han llevado al sector privado y termina en tráfico de influencias. Es muy complicado saberlo. Tendría que hacerse una investigación mucho más exhaustiva que justamente a partir de la transparencia que tiene el gobierno federal podamos conocer la forma en la cual se hace este tipo de triangulación, porque desde luego que están ahí personas, empresas y la administración del Estado. Entonces, bueno, ahí también tendría que legislarse al respecto para poder conocer como población qué se está haciendo en este tipo de aspectos, ¿no? Sobre todo con el tráfico de influencias que, bueno, hemos visto en otros casos a nivel nacional que se lleva a cabo. El problema, repito, es justamente comprobarlo, ¿no? Para no dar solamente la información como una especulación, sino decir, bueno, miren, hay 3, 4 razones que fundamentan tal caso para poderlo hacer o para poderlo decir, ¿no? Sí, maestro, bueno, pues entiendo que esta red que ha revelado sobre los cabilderos de en contra de esta iniciativa de reforma a la ley eléctrica, es parte de una investigación más amplia que usted está llevando y que que implica a la propia oligarquía mexicana. Y nos gustaría, bueno, me gustaría mucho si nos puede platicar, nos puede adelantar qué investigación es la que está realizando, en qué sentido, hacia dónde va y cuándo la vamos a tener ya como un libro, digamos, que está usted elaborando en esta parte, como para adquirir el grado de doctor en estudios latinoamericanos. Bueno, la investigación justamente pone el foco en Pemex. No quise hacerla más extensiva. Algunos de los miembros de mi comité me decían, bueno, métete también a revisar a CFE, porque se vincula todo el sector energético, pero es muy complicado hacer eso en 4 años, ¿no? Y sobre todo fue mucho más complicado hacerlo en pandemia, que nos encerró año y medio y que, bueno, impidió la posibilidad de tener una estancia o prácticas de campo. La investigación entonces va sobre todo a revisar a Pemex y sobre todo revisar la forma en la cual a partir de la política energética en México, en específico con el ente que es Pemex, se vinculan los intereses nacionales de esta oligarquía nacional que se benefició los últimos 30 años de la privatización a diestra y siniestra que hicieron los gobernantes del pasado, pero también la forma en la cual eso se vincula con los intereses en Estados Unidos. Ahí hay varias investigaciones que han hecho al respecto sobre la forma en la cual se fue fragmentando a Pemex hasta llevarla al punto de venta, que eso es lo que querían, ¿no? Justamente quitarle la verticalidad que tenía Pemex desde la exploración hasta la venta de gasolinas y derivados, ¿no? Y lo fueron haciendo desde por lo menos la década de los 80. Todo eso está enmarcado en la investigación y sobre todo tratar de vincular la forma en la cual el poder blando y el poder duro en Estados Unidos se vincula a la forma en la cual se fue abriendo todo el sector energético mexicano y sobre todo muy en particular la forma en la cual se fue haciendo con Pemex,
Porque resulta que, por ejemplo, de pronto en 2005, cuando se lleva a cabo esta reunión en Texas para poner o aplicar la ASPAN, empezó a haber una gran cantidad de financiamiento para seguridad, para justamente llevar a los miembros de la seguridad del Estado mexicano, que básicamente son las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, a entrenarse con mucha más cantidad de cursos y de gente que iba hacia Estados Unidos, y eso se hace mucho más relevante con la iniciativa Mérida. De hecho, revisando la información que tiene el Congreso de Estados Unidos sobre la iniciativa Mérida, se puede notar ahí que uno de los intereses que tenía Estados Unidos era justamente ampliar el financiamiento hacia México, que es algo que no tenían antes del 2007. Cuando uno revisa el financiamiento que hace la USAID o el mismo Departamento de Defensa de Estados Unidos antes del 2007 era muy mínimo, y eso aumenta a partir del 2007, y justamente después de la iniciativa Mérida, después de que el expresidente Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico, vemos que tiene una gran presencia justamente en los espacios en donde está la infraestructura crítica del país, la que tiene Pemex, las refinerías, los ductos, los gasoductos, la infraestructura energética está ahí justamente donde están los principales conflictos que tiene el Estado mexicano con grupos del narcotráfico. Esas investigaciones ya las han hecho otros académicos, por ejemplo, la misma Guadalupe Correa tiene un libro bastante importante al respecto, que es el de los Z-Zinc, y que ella también ahí lo que hace es explorar esta hipótesis, ¿no? La forma en la cual toda la cuestión de seguridad se fue metiendo justamente en estos espacios críticos. Y lo que hizo, pues bueno, fue justamente lo que hemos visto en algunos casos como en Veracruz o como en Tamaulipas, que van expoliando a la gente del territorio y que después vienen las empresas y sin ningún problema llevan a cabo sus actividades. Entonces la investigación en términos generales va sobre eso, y tratar de vincular la historia que tiene México con Estados Unidos, que no es nueva, que es bastante conflictiva y que justamente representa una forma mediante la cual se han hecho una gran cantidad de negocios y que aumenta la injerencia que tiene Estados Unidos en México, y que eso se exporta también como modelo hacia otros países de la región. Pues muy interesante que va a estar esta investigación. Esperemos que cuando ya esté lista, pues pueda venir maestro aquí al programa de Contralínea a presentarla.